Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Tenía 10 años cuando llegó la guerrilla a mi vereda. Al inicio, a mí y al resto de mis vecinos nos reunían para entrenar. Nos ponían a correr, saltar lazo y subir árboles. Pero tiempo después empezaron a decirnos que si nos íbamos con ellos, tendríamos dinero, armas y poder. En mi casa habían muchas necesidades, entre ellas las económicas, y yo me fui con ellas. La guerra no es un juego, es tiempo de construir la paz. Por las víctimas. 9 millones de historias para no repetir. 9 de abril, Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Unidad para las víctimas. Con esta cuña alusiva al próximo 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en nuestro país, día en el que se busca que las colombianas y los colombianos reflexionemos acerca de las causas y consecuencias del conflicto armado, iniciamos nuestro tercer episodio en Hechos que Reparan. Laura, buena tarde. Hola Gabriel, buena tarde. Nos conectamos a través de las ondas sonoras por Radio Nacional de Colombia y las emisoras de Paz. Saludamos también a todas las personas que nos escuchan y en especial a las víctimas del conflicto armado, pues ellas son el centro y las protagonistas de este programa radial. Y a propósito, Gabriel, usted mencionaba el 9 de abril y voy a tomarme un pequeño espacio para contarle a nuestra audiencia que la conmemoración por la memoria y la solidaridad con las víctimas para este año contempla diferentes momentos en diferentes días, pero voy a centrarme en los dos espacios que se realizarán ese mismo 9 de abril. Entonces, por un lado, en la Plaza de Bolívar se realizará un acto simbólico que, entre otras cosas, pretende que se amplifiquen las voces de las víctimas y que la sociedad colombiana se una a esta exigencia de no repetición del conflicto armado. Y por otro, se hará una audiencia pública en el Congreso de la República que busca la participación de las y los representantes de las víctimas, que se genere incidencia política para la materialización de la garantía de sus derechos, ya que está en revisión la reforma a la Ley de Víctimas. Primero de enero del año 84, la gente lo celebraba, tomando chicha y masato. Fue nuestro hogar, fue saqueado por unos hombres armados, y como botín llevaron mi padre amado, y como botín llevaron mi padre amado. Ay, qué dolor tan grande, pero qué inmenso dolor. Ay, qué dolor tan grande, pero qué inmenso dolor. Porque la violencia absurda, huérfanitos nos dejó. Porque la violencia absurda, huérfanitos nos dejó. Hechos que Reparan. En el día de hoy, Laura, traemos para nuestra audiencia un tema de vital importancia. Se trata de la ruta de indemnizaciones, haciendo énfasis en la ruta prioritaria, que es un mecanismo para brindar apoyo a las víctimas en situación de urgencia o extrema vulnerabilidad, es decir, personas mayores, personas con enfermedades catastróficas o también personas en condición de discapacidad. Y es que, Laura, le cuento, nos han llegado muchos mensajes a través de nuestras redes sociales donde las víctimas expresan su descontento con los largos tiempos de pago. Claro, Gabriel, y es que es normal que haya molestias y hay personas que llevan 20 años a la espera. Pero bueno, para dar mayores claridades sobre las rutas y los tiempos de indemnización, nos acompaña en la mesa Elkin Rocha, subdirector de la Oficina de Reparación Individual de la Unidad para las Víctimas. Elkin, bienvenido. Buenas tardes para todas las personas que nos escuchan en este programa Hechos que Reparan. Mi nombre es Elkin Rocha Noriega y soy el subdirector de Reparación Individual
de la Unidad para las Víctimas. Subdirector, muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación a el programa Hechos que Reparan. Si quiere, empecemos por aclarar qué son las indemnizaciones y cómo funcionan. Bueno, las indemnizaciones es una de las medidas que contempla la reparación integral a las víctimas. El Estado colombiano dispone de varias medidas para reparar a las víctimas, de acuerdo con lo que establece la Ley 1448 del 2011, que es también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y básicamente esta ley lo que dispone es que las víctimas tienen derecho a ser reparadas integralmente por los daños sufridos como consecuencia del conflicto armado, y para ello estableció 5 medidas de reparación integral, dentro de las cuales se encuentran la indemnización administrativa, como ya lo había mencionado. Y la indemnización administrativa corresponde a la compensación económica que otorga el Estado a las víctimas por los hechos victimizantes sufridos, buscando restablecer su dignidad humana y contribuyendo en la reconstrucción de su proyecto de vida. Debo contarle que nos llegan muchos mensajes sobre las demoras en las entregas de las indemnizaciones. ¿Cuáles son los tiempos establecidos para indemnizar a las víctimas? Bueno, en realidad la ley no establece un término para que las víctimas deban ser indemnizadas, pero sí se ha reglamentado algunos tiempos en el procedimiento. La ley, como toda política pública, tiene una racionalidad en términos de respuesta a una necesidad, que está asociada también a la disponibilidad presupuestal y bueno, ya ciertas situaciones como las realidades territoriales, entre otras. Hay varias razones también que explican por qué las respuestas del Estado colombiano en materia de indemnización es mucho más lenta de lo que esperamos. Ya señalé, digamos, algunos que son de orden procedimental, como es la no realización de la solicitud o la no completitud de esta solicitud y qué medidas estamos adoptando. Pero me parece importante que toda la ciudadanía conozca que una de estas razones está asociada al presupuesto, ¿cierto? La Unidad para las Víctimas estima que hoy hay un poco más de 5.300.000 víctimas que han hecho su solicitud. No obstante, se ha avanzado en aproximadamente 1.500.000 indemnizaciones, es decir, el universo y el reto sigue siendo enorme. Y esto está asociado en primer momento a el reto en materia presupuestal. Hay que señalar, y aprovecho para decirle a todas las víctimas, que hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley de reforma a la Ley 1448 que esperamos que prontamente tenga su primer debate en Cámara, que establece que la necesidad de identificar las fuentes de financiación para responder a este tema en particular del presupuesto que sigue siendo deficiente frente al universo de víctimas que hoy tenemos. Y me toca, y aprovecho para destacar y para reiterar que pese a las limitaciones en términos presupuestales, este gobierno para el 2024 ha definido un presupuesto histórico. El presupuesto más grande que hemos tenido durante la vigencia de la Ley 1448 la definió este gobierno y por eso vamos a llegar a estas regiones y a toda la geografía nacional en este año con un número de indemnizaciones muy importantes. En este presupuesto histórico que se manejará este año, se va a intentar avanzar mucho en la indemnización de una ruta priorizada. Cuéntenos de qué se trata esta ruta y quiénes están en ella. Una vez la Unidad para las Víctimas recibe una asignación presupuestal para las asignaciones, dispone de 3 canales, si se quieren, para ser un poco más claro. Uno es la ruta priorizada o la ruta prioritaria. Esta ruta prioritaria atiende la especial condición de vulnerabilidad que tienen las víctimas que son mayores de 68 años, que tienen una enfermedad ruinosa o catastrófica o de alto costo o que tienen una discapacidad. Esta ruta prioritaria es atendida, como su nombre lo señala, por la Unidad para las Víctimas. Este año esperamos que más de 60.000 víctimas en situación
prioritaria que tengan algunas de estas tres condiciones puedan ser atendidas. En esta ruta general, entonces, lo que hemos dispuesto es un método técnico que realiza una valoración de diferentes componentes, condiciones y que de manera objetiva establece una ponderación para que las víctimas, dentro del puntaje que obtengan y con los recursos que hemos obtenido, puedan acceder a esta administración, a esta indemnización administrativa a través de la ruta general. Entonces, se puede decir que este año desde la unidad y el gobierno se quieren lograr hitos importantes en materia de reparación, ¿verdad? Cuéntele a las víctimas por qué el 2024 es un año tan importante. Este año es un año muy importante porque el recurso que hemos recibido nos va a permitir llegar a un mayor número de víctimas. Pero también es importante decirle a las víctimas que la apuesta del gobierno nacional en términos de la indemnización administrativa, la apuesta de este gobierno ha sido incrementar de manera ostensible el presupuesto para indemnizaciones administrativas. Por lo tanto, lo que esperamos es que la meta de 600.000 víctimas que tienen el Plan Nacional de Desarrollo no solamente la vamos a cumplir, sino que la vamos a sobrepasar y que vamos a dejar un hito en términos de política pública para que los gobiernos que vengan comprometidos con las víctimas puedan igualmente seguir asignando los recursos que sean necesarios para cumplir en un término razonable con la indemnización administrativa. Recuerdo que era diciembre del año 2003. Nunca se me va a olvidar que había subido a la finca de la abuela a un almuerzo de domingo. Yo estaba muy feliz porque hacía un mes no veía a mis primos. Jugábamos fútbol, siempre me había gustado ser el arquero. En un momento el balón cayó muy lejos, fui a recogerlo, una mina explotó y perdí mis dos piernas. La paz es el único camino que nos libra del dolor. Por las víctimas. 9 millones de historias para no repetir. 9 de abril. Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Unidad para las víctimas. Hechos que reparan. Laura, al inicio del programa escuchamos ritmos del sur del país. Un bambuco de la región andina del municipio del Líbano en el departamento del Tolima. Esta canción se llama Desaparecido. La escribe Marisol Coronado de la Asociación de Artesanos del Líbano. Y esta canción hace parte de la compilación que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica, denominada Tocó Cantar. Cuéntenos usted con qué canción nos vamos ahora, Laura. Gabriel, le cuento que del sur nos vamos para el norte del país, en esta ocasión a la región Caribe en el departamento del Magdalena, donde nuestra compañera territorial Caterine Londoño encontró a don Aníbal Redondo Orellano, víctima del conflicto armado conocido como el juglar sonero del viejo Valle del Magdalena. Escuchemos su tema Flor de Paz. Que siempre vivió añorando la paz entera de mi nación. Yo soy el juglar sonero del viejo Valle del Magdalena, que siempre vivió añorando la paz entera de mi nación, para que viva tranquila desde Leticia hasta Cartagena, y sin odios ni rencores nuestra futura generación, para que viva tranquila desde Leticia hasta Cartagena, y sin odios ni rencores nuestra futura generación. Y el campesino cultive lo que puede cosechar su tierra, y germine en nuestro suelo la flor de paz, cariño y amor. Y el campesino cultive lo que puede cosechar su tierra, y germina en nuestro suelo la flor de paz, cariño y amor. Yo sé que vivir en paz será mejor que vivir en guerra, porque no habrá más violencia, tristeza, llanto, luto y dolor. Yo sé que vivir en paz será mejor que vivir en guerra,
porque no habrá más violencia, tristeza, llanto, luto y dolor. A toditos los actores solo les pido velar por ellas. Al plebiscito, señores, para que Colombia viva mejor. A toditos los actores solo les pido velar por ellas. Al plebiscito, señores, para que Colombia viva mejor. Y aparezca ya en el cielo la paz escrita en forma de estrella. Y al lado de la luna alumbre el camino también el sol. Y aparezca ya en el cielo la paz escrita en forma de estrella. Y al lado de la luna alumbre el camino también el sol. Colombia reclama paz por sobre todas las cosas. Colombia reclama paz por sobre todas las cosas. Como una joya preciosa a tu cuello la atará. Como una joya preciosa a tu cuello la atará. Si hay amor, cariño y paz, mi Colombia es más hermosa. Si hay amor, cariño y paz, mi Colombia es más hermosa. Para mi vieja querida y mi pueblito sagrado, Varela, aquí está tu juglar. La paz viene cabalgando y estoy seguro que llegará. La brisa trae la esperanza por los rincones de mi región. La paz viene cabalgando y estoy seguro que llegará. La brisa trae la esperanza por los rincones de mi región. Señor presidente santo, gracias por apostarle a la paz. Porque Dios no va a fallarle al país del Sagrado Corazón. Él quiere ver a Colombia con este sueño hecho realidad. Y mi Colombia mayor también se lo pide en oración. Él quiere ver a Colombia con este sueño hecho realidad. Y mi Colombia mayor también se lo pide en oración. Fue 24 de agosto del nuevo siglo, año 16. Se firmó en La Habana, Cuba, el último acuerdo para la paz. Gracias, señor presidente, y a Dios bendito que es nuestro rey. Para que Colombia entera goce de amor y prosperidad. Y ante los ojos del mundo poder decir que fuimos capaces de abrazarnos como hermanos y alegre ver otro amanecer. Y ante los ojos del mundo poder decir que fuimos capaces de abrazarnos como hermanos y alegre ver otro amanecer. Hechos que reparan. Una historia, una vida, historia de vida. Laura, le cuento que Raúl Antonio Estupiñán es nuestro protagonista de la historia de hoy. Él fue enfermero del Ejército Nacional y en el año 2014 se convirtió en una de las más de 12.000 víctimas de mina antipersona en Colombia. Gabriel, y es que 12.000 víctimas es una cifra muy alta. De hecho, es una cifra tan alta que ubica a nuestro país como el segundo en el mundo con más personas afectadas por estos artefactos explosivos. En esta historia nos adentraremos en las horas de terror que vivió Raúl Antonio en una operación de rescate en Antioquia, donde su vida cambia por completo. Escuchemos. 12 de julio de 2014, base aérea del Ejército Colombiano en Medellín, hora 8:30 am, misión, rescatar personal militar herido en combate por el Frente 18 de las FARC en el nudo del Paramillo, Antioquia, código Halcón, tiempo de misión indeterminado.
Los días en los que Raúl se encontraba en el nudo de Paramillo, el conflicto armado pasaba por un grado de intensidad muy alto. Las antiguas FARC-EP se disputaban la zona con otros actores armados, mientras la violencia se recrudecía en el marco de la construcción del megaproyecto de Hidroituango. El nudo del Paramillo está ubicado en la cordillera occidental de los Andes, donde nace la serranía de Avive, límite entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, zona estratégica para los grupos armados por su cercanía a Centroamérica y a las costas del Caribe y Pacífico. Una hora después de iniciado el combate, los rescatistas, entre ellos Raúl Antonio Estupiñán, descienden de los helicópteros con sus equipos de campaña y sus Galil 556, porque a diferencia de otros conflictos, el enfermero de guerra en Colombia debe ir al campo de batalla con su arma. Una amalgama de odios de diversos calibres se disputan la supremacía de la zona. Galil versus AK-47. Cuando yo ingreso a esta zona, digamos que la situación de mayor impacto para mí es que en ese lugar se encuentra herido uno de mis mejores amigos a nivel de, pues, del tema militar. Nosotros, más allá de vernos como amigos, nos vemos como familia, como hermanos. Nosotros nos dirigimos mucho a hablar de mis hermanos y nosotros tenemos un código que yo nunca dejo a mi hermano allá. Entonces yo siempre entro con mi hermano y salgo con mi hermano, ¿no? Entonces, este joven, pues desafortunadamente ya sufre 9 impactos por arma de fuego, tiene unas lesiones bastante graves, hay una exposición visceral, o sea, el abdomen está totalmente destrozado, tiene unos lugares de hemorragias masivas, o sea, está perdiendo bastante sangre. Y obviamente el sistema de uno se activa alrededor de la tensión de ya no soy solo yo acá queriendo protegerme, sino ya también quiero hacer algo por él. En ese momento, el cuerpo de Raúl genera una cantidad de adrenalina y de sustancias que hacen que se convierta en otra persona para salvaguardar su propia vida, y sobre todo la de Wilson Forero. Minutos después, los Galil comienzan a inclinar la pugna a su favor. Los integrantes del Frente 18 de las FARC se repliegan, pero su huida torna aún más peligrosa la zona. Ese infierno ahora implica esquivar minas y balas. El aire sabe a azufre. Una mina antipersonal descubierta detiene el eje del avance del ejército y obliga a protocolos en tierra para adelantar con cuidado las tropas. Hombres de uno y otro bando caen. Los rescatistas o enfermeros de guerra permanecen invictos, pero las balas de las FARC no ayudan precisamente a dar el paso seguro. Cada paso es eterno y presagia la eternidad. Cada respiración también. ¿No? La guerra le enseña a uno a tener que manejar unos lugares de tensión que pues uno a veces dice, oiga, ¿yo a qué horas aprendí eso, no? Ha caído Raúl. Se escuchaban disparos, se escuchaban gritos, ya tenía una visión de más o menos, o a una cercanía de, yo diría más o menos unos 40 metros a mi garrita herido, a mi amigo, a mi compañero, a mi hermano. Entonces ya toda esta tensión estaba en que yo realmente lo que pensé en ese momento, yo sentí como que me dan un golpe en el estómago, ¿no? Entonces uno siente como un golpe en el estómago y lo que sucede en ese momento es que mi primer lugar de pensamiento es me impactaron porque estaba viendo que me estaban disparando. Yo lo que sentí fue que tenía un impacto a nivel, digamos, del torso, ya fuera el tórax anterior, posterior. O sea, yo sentía que me habían impactado porque yo dije, algo me pegó, ¿sí? Y además, pues siento como que me sacaron el aire y siento una presión que como que no estoy respirando bien. Cuando yo voy a moverme, pues, para seguir en la situación que estoy, pretendo correr, pues moverme, y cuando yo voy a dar el paso para correr, pues me caigo, ¿no? Cuando yo me caigo, siento el dolor terrible a nivel de la pierna, y cuando yo ya dirijo mi mirada hacia la pierna, pues el pie no está. Raúl comprende de inmediato. Su pie derecho fue amputado por la explosión. Comprende que no puede perder la conciencia. Comprende que solo su pericia lo separa de la vida y la muerte. Es el arco, la flecha y el blanco. Es el rescatista y es el rescatado. No puede gritar, su silencio lo blinda de la muerte. Lo peor
no sabe cuándo regresarán los Black Hawk para extraer a los heridos, porque el tiempo de su misión es indeterminado. Está decidido a no perder la conciencia, y para ello un pensamiento ocupa su mente: realizar la hemostasis, procedimiento para no perder mucha sangre, pero antes debe arrastrarse en procura de un lugar seguro. Raúl llega a las raíces de la ceiba, que se convierten en su refugio. Saca un dispositivo con una banda de velcro, una hebilla y una varilla de fijación. El dolor es indescriptible. Fueron minutos, tal vez segundos. El aturdimiento hace que se desubique y unos segundos de guerra podrían ser 2 horas de una película por las imágenes mentales que se hacen. Lo que vendrá después son esas horas eternas de ser el enfermero herido, el rescatado. Hechos que reparan. De esta manera, damos por terminado el tercer episodio de Hechos que reparan, el espacio de las víctimas en la radio colombiana. No olviden escucharnos todos los martes a las 2:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Nacional. Nos vemos dentro de 8 días para seguir charlando sobre estos temas tan importantes. Un feliz resto de semana. Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés, hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas.